Bueno, antes de empezarmos, solo quería dar la bienvenida a todas, todos y todes que están acá hoy para este evento y también informar a nuestras panelistas y a mi compañera Cecilia, que está aquí conmigo organizando hoy este panel, que vamos a tener también una representante de Argentina, que es nuestra compañera Julia, y bueno, acabo de sumarla acá. Julia, tú serás la última panelista, solo para que sepas. Eh, y ahora, con gusto, vamos a iniciar el panel. Primero de todo, yo me llamo Raquel Benet, soy brasileña y hoy en día yo trabajo como gerente de desarrollo de capítulos para las Américas y el Caribe en Women in Global Health. Women in Global Health, que en español significa Mujeres en Salud Global, es un movimiento global de mujeres que hoy en día tiene representación en 50 países alrededor del mundo. Nuestro evento hoy es un evento que está siendo organizado por el Hub Latinoamericano de Women in Global Health. Este hub es compuesto hoy en día por nuestros 5 capítulos de la región latinoamericana, que son Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y México. Y vamos a tener representantes de diferentes países para hablar sobre un tema muy importante, que es el tema de la salud de las mujeres indígenas en la cobertura sanitaria universal. Y hoy estamos muy contentas de estar acá para hablar sobre este tema porque es una cuestión compleja y multidimensional en que influyen diversos factores, como por ejemplo los roles de género y la cuestión étnica. Y por cuenta de esto vamos a abordar diferentes perspectivas y vamos a discutir diferentes desafíos y oportunidades de acuerdo a las visiones de nuestros representantes. Y hoy tenemos a 4 invitadas que les voy a presentar. Tenemos la doctora Hilda Evelyn de Bolivia, Jimena, que es de Chile, Clara de Brasil y Julia de Argentina. Cada una va a hacer una habla de algunos minutos y nos va a contar un poco sobre su trabajo y su perspectiva sobre las mujeres indígenas en la cobertura sanitaria universal. Y es con un gusto que me gustaría dar la bienvenida a nuestra primera panelista, que es la señora Jimena Pinchinao. La doctora Jimena Pinchinao es mapuche, antropóloga, maestra en antropología social por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y también es miembro fundadora de la Corporación para la Salud Mapuche y actualmente también es asesora de pueblos indígenas en el gabinete de la ministra de Salud en Chile. Jimena, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bien. Mari Compuche, Azquintulelo Tufachitragún Virtual, Salud de las Mujeres Indígenas en la Cobertura Sanitaria Universal. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a Women in Global Health para participar en esta actividad y brindar un pequeño aporte en un ámbito medular de la salud de los pueblos indígenas, como es la salud de nosotras, las mujeres en la cobertura sanitaria universal. Sin lugar a dudas, un tema que da para mucho, no obstante, por el tiempo que se dispone, he priorizado algunas reflexiones. Primero, hablar de cobertura sanitaria universal es hablar de salud pública, y al hablar de salud pública se involucra el derecho, comillas, sin discriminación de todas las personas a servicios de salud de calidad, accesibles, asequibles y disponibles. Ahora bien, no olvidar que la salud pública se desarrolla en el contexto de políticas e instituciones estatales específicas, con un entramado histórico condicionante. En Latinoamérica, los estados y sus instituciones tienen en su base fundacional constructos ideológicos que pretenden superar lo indígena, desde los inicios, ¿no? Por ser sinónimo de bárbaro, de lo primitivo, de aquello que es pasado y que hay que superar. En este escenario, los sistemas de salud de pueblos indígenas no son concebidos como tales, sino como meras creencias, prácticas no racionales. Las instituciones del Estado se constituyen, por lo tanto, desde sus primeros tiempos, en espacios civilizatorios que al desconocer la diversidad que habita los territorios, excluye y despoja de saberes milenarios. Salud no es distinto. Históricamente ha sido un espacio de normalización en el que el ser biológico ha tendido a invisibilizar el ser humano histórico, social y culturalmente situado.
Si bien desarrollos actuales de la salud pública pretenden conciliar esta mirada, sobre todo al incorporar nuevos abordajes, reconociendo los determinantes sociales, es persistente la invisibilización de lo indígena en su dimensión colectiva e individual. Lo indígena se ha manifestado con un fuerte componente racializador, asociado a labores reproductivas y productivas de baja remuneración, sobre todo en el caso de mujeres. Aquí voy a citar un texto, un párrafo de una entrevista que está en un texto de historia que me parece muy demostrativo, ¿no? Dice: dormía en una pieza chiquitita, en invierno se goteaba toda la lluvia, yo comía una comida distinta a la de los patrones, me levantaba antes que ellos, cuando hacía bien la comida me celebraban, pero si cometía algún error, ahí estaban diciéndome siempre que era india y todo eso. Al final uno termina creyéndose todo eso, la autoestima por el suelo. Y para que nos sigan con eso, ahí empieza uno a cambiar. Eso sucede mucho con la gente que se va a trabajar como empleada. A veces una no se da ni cuenta cómo llega a creer todo lo que dice, ¿ya? Esta frase está en Nahuel Pan 2010 y reafirma la existencia de múltiples violencias hacia las mujeres de pueblos indígenas, que son preexistentes y que son violencias estructurales. Por lo tanto, hoy en día los esfuerzos de promoción de sistemas de salud más igualitarios, sólidos y resilientes, e igualmente cobertura sanitaria universal, como medios que aseguren mejores condiciones de equidad en salud, exigen un debate profundo de cómo incorporar a las mujeres de los pueblos indígenas, invisibilizados, racializados. Implica revisar y preguntarnos cómo gestionamos la diversidad y la construcción de la diferencia en el ámbito de la salud pública. ¿Cómo incorporamos políticas de género que no continúen violentando aún más a mujeres de los pueblos? ¿Cómo avanzamos desde modelos hegemónicos a otros más pluralistas e incluyentes? Desde un punto de vista antropológico, las políticas públicas en general cumplen la función de regular y organizar las sociedades, modelan identidades, construyen individuos, construyen subjetividades, reflexión que es importante al momento de revisar la mejor forma en que aseguramos acceso a cobertura universal en la salud de niñas y mujeres de pueblos indígenas. A este respecto, reforzar que no hay un tipo o fenotipo de mujer indígena, somos mujeres de diversos pueblos y somos diversas, tan diversas como son los pueblos entre sí y dentro de sí, con afirmaciones y desarraigos, con riqueza de miradas sobre los cuerpos y no solo carencia, ojo, no solo carencia, con miradas sobre la salud y la enfermedad, donde por ejemplo la espiritualidad central, con concepciones sobre el cuidado de la vida, aspectos que hoy pueden ser un aporte sustantivo al desarrollo de sistemas de salud más equitativos y humanizados. Existe una idea en Mapudungun, que es la lengua mapuche del pueblo que yo pertenezco, que como principio relacional refleja muy bien esta diversidad. Nosotros decimos Turlaiche, las personas son diferentes, aún siendo parte de una misma familia, de una misma comunidad o de un pueblo, más aún en el abstracto concepto indígena. Me parece importante mencionar dos aspectos que actualmente son desafío para alcanzar una cobertura universal, al menos desde lo que a nivel ministerial en pueblos indígenas los equipos nos encontramos trabajando y que requiere ser reforzado en el marco de los procesos ministeriales actuales, al menos en Chile. Primero, la necesidad de visibilizar a pueblos y mujeres indígenas en salud. Segundo, la centralidad de avanzar en pertinencia cultural para mejorar accesibilidad a salud sin discriminación. En Chile se reconocen 10 pueblos indígenas que suman alrededor de 2 millones y fracción de personas, equivalente a un 12% del total de población, siendo una población mayoritariamente femenina. Ya en las últimas décadas y producto de la expulsión de los territorios de origen, nuestra población se encuentra en procesos de urbanización creciente y con presencia en la ruralidad, en una gran cantidad de los casos en zonas aisladas y de comunas pobres. Al revisar estadísticas sociales y de salud disponibles, se constata una situación de salud desmejorada de pueblos indígenas respecto de la población en general, debido a los procesos mencionados. Pero la situación de las mujeres indígenas en Chile es peor, tanto respecto de los hombres como de las mujeres no indígenas, ¿ya? Es decir, si ya están en desventaja por ser parte de un colectivo que es vulnerable, lo son doblemente de sus pares hombres como de sus congéneres no indígenas. Por ejemplo, algunos datos muestran que la población de mujeres de pueblos indígenas en Chile presenta una situación de pobreza extrema mayor que de las mujeres no indígenas. Así, también esta cifra es mucho más desfavorable para las mujeres indígenas en el ámbito de la educación, ¿ya? Las mujeres indígenas en general se forman, tienen menores posibilidades de formación que las mujeres no indígenas. Asimismo, también forman parte de hogares monoparentales a cargo de otros seres con mayor frecuencia que los hombres indígenas.
Respecto del acceso a salud, lidiamos hoy con una permanente invisibilización de pueblos indígenas en estadísticas. Desafío que ha supuesto cambios normativos sectoriales, como la mejora de la norma 820, que es sobre registros en salud. Pero lo que es más complejo y de largo aliento es suponer cambios principalmente culturales en equipos de salud, sobre todo en aquellos que realizan el primer contacto, el contacto en ventanilla, requiriéndose mayores esfuerzos, sensibilización y formación para asegurar su identificación y así superar el subregistro permanente. Solo como una anécdota, cuando uno trabaja con equipos de estadística o de SOME, que son los que hacen la consulta, toman pesquisan los primeros datos, ¿no?, de la persona que asiste a un establecimiento de salud, muchas veces nos hemos encontrado con que la gente no pregunta porque no lo considera importante o porque tiene un fenotipo que no responde al estereotipo de género que se tiene o al estereotipo de indígena que se tiene. Entonces es un tema cultural, no solamente es un tema de norma, de ley. Ahora bien, en salud los datos que existen dan cuenta de una situación desmejorada de las mujeres indígenas en ámbitos como nutrición, ¿ya? Hay mayores niveles de obesidad de las mujeres indígenas en general, incluso respecto de los hombres indígenas y respecto de las mujeres indígenas. Es grave, por ejemplo, que en el programa de salud del adolescente existe una ficha que se llama la ficha CLAP, y ahí hemos constatado que sobre un 51% de las jóvenes, de los jóvenes encuestados y que se reconocen pertenecientes a pueblos indígenas, se encuentran en situación de sobrepeso u obesidad. Y dentro de ello destaca un mayor número de mujeres. Si uno analiza la tendencia en otros programas de salud, como son programas del adulto mayor, la situación es más crítica aún, ¿ya? Lo mismo pasa en salud mental. En salud mental hay la cantidad de mujeres que se atienden por problemas de salud mental duplica la cantidad de hombres indígenas que se atienden en salud mental. Y son problemas como depresión, ansiedad en sus distintos niveles, pero también con un alto contenido importante de discriminación étnica respecto de los padecimientos que tienen. O sea, el contacto interétnico desfavorable es un tema en salud hoy día en Chile. Lo mismo en el ámbito de la salud sexual reproductiva y en los factores de riesgo asociados a violencia. O sea, las mujeres indígenas hoy día, independientemente de su pueblo, están mayormente desfavorecidas y son víctimas mayoritariamente respecto de situaciones de violencia que es los hombres, aunque igualmente se constatan y se registran hombres víctimas de violencia. En cuanto a los programas de inmunización por COVID, por ejemplo, las estadísticas muestran que se requieren mayores esfuerzos de visibilización y mejora de acceso. Actualmente los pueblos indígenas tienen solamente un 3,3% de cobertura respecto del total de la población. Importante a este respecto es avanzar en comunicación de riesgo culturalmente pertinente. Al analizar estos datos con mayor detalle, resulta un imperativo ético la superación de inequidades con pueblos indígenas, especialmente mujeres en los distintos ciclos de vida, tanto en políticas de salud a nivel de instituciones internacionales como de los estados, que se han propuesto combatir las inequidades y promover la cobertura sanitaria universal. Seguramente los datos no son distintos en otros pueblos indígenas. La exclusión histórica, el empobrecimiento, el racismo han jugado un papel destructivo hacia las sociedades indígenas, especialmente hacia las mujeres, quienes se han llevado la peor parte. Muchas de las patologías que sufren mujeres de pueblos indígenas tienen que ver con su inserción en contextos interétnicos desventajosos. Nutrición, salud mental, salud sexual, por ejemplo, lo demuestran. Así es fundamental propiciar un trabajo con enfoque comunitario, sea en contextos rurales o urbanos, que permitan no solo relevar aspectos individuales, sino la trayectoria de grupo que es incidente en la situación de salud hoy. Finalmente, y central, es, retomando lo dicho al inicio de la presentación, generar cambios de paradigmas del quehacer en salud que sostengan planes y estrategias en el marco de la cobertura universal con criterios de pertinencia cultural y en diálogo con los pueblos, incluyendo especialmente a las mujeres, sus experiencias y saberes ancestrales, considerando en ello la existencia de espacios de autonomía de medicinas indígenas que persisten entre los pueblos. La salud de las mujeres indígenas no está disociada de los contextos históricos y sociales, ni de los sistemas de conocimiento de los que son herederas. Se ha visto que aún en la urbanidad cobran sentido y valor. Las demandas e interpelaciones de mujeres indígenas hoy a nivel ministerial tienen que ver en gran medida con la mirada indígena de salud.
medio ambiente, territorios y salud de la población, salud sexual y reproductiva, acompañamiento de embarazo y parto con especialistas indígenas, ciclo vital, acceso a especialistas de medicina indígena, derecho y uso de sus medicinas, entre otros aspectos que nos hablan de la necesidad de transformación del sistema de salud en su conjunto, superando el monoculturalismo y la hegemonía de que hemos padecido todas estas décadas, ¿no? Se trata de mejorar no solo el número para ampliar cobertura, sino de mejorar la calidad de los servicios que brindamos. Sería eso de mi parte. Muchas gracias. Y muchas gracias, Jimena. Gracias por compartir tu perspectiva desde Chile. A las personas que se han sumado ahora, sean muy bienvenidas. Acabamos de escuchar la intervención de Jimena de Chile e voy a hablar solo um pouquinho em português. Para as pessoas brasileiras também que estiverem aqui com a gente, esse vai ser um evento que vai ser feito em parte em espanhol, mas a gente também vai ter a fala da Clara em português daqui a pouco, que vai estar representando o Brasil. Se vocês precisarem de algum apoio para fazer perguntas no final, podem nos enviar no chat perguntas em português que nós vamos traducir para as painelistas. Bueno, volviendo al español ahora, me gustaría dar la bienvenida a nuestra próxima panelista, que es la doctora Gilda, que va a estar representando Bolivia. Gilda Evelyn Lazarte Salinas es médica cirujana y médica de salud familiar comunitaria intercultural y ha trabajado en el Ministerio de Salud como responsable médica para los equipos médicos y también como responsable de desnutrición cero. Doctora Gilda, te damos la palabra. Muy buenas noches a todos, un saludo desde Bolivia, el corazón de Latinoamérica. Estamos pues hoy abordando un tema muy importante y para mí es más aún importante hablar sobre las mujeres en realidad en nuestro sistema de salud, no tan solamente viendo un enfoque del cómo ver a la mujer como paciente, como usuaria, sino también ver a la mujer como parte del sistema de salud, como personal de salud. Vamos a empezar con las fotografías. Mientras voy, la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el papel de las mujeres en el sistema de salud? Muy importante destacar de que en Bolivia, en la región indígena, ya sea occidental, oriental, las mujeres llevan un rol muy importante en llevar la salud de la familia. Está la mujer a cargo de los niños, está la mujer a cargo de la casa, está a cargo de todo lo que implica estar en una sociedad con una idiosincrasia todavía machista. Las mujeres tienen una tarea al margen de luchar con el poco acceso a la salud que en una parte, si marcamos antes de la política de la salud familiar, comunitaria e intercultural, hacemos una línea, un antes y un después. Un antes porque estábamos acostumbrados a que las mujeres, sus niños o las familias lleguen al sistema de salud, a un servicio de salud, por más distancia que tengamos, tenían que llegar. Sin embargo, ahora, con la nueva política de salud, que es la política SAFSI, es el personal de salud quien llega a las casas, a los domicilios, a las familias para poder brindar la atención médica, no solamente la atención médica a enfermos, sino también la atención médica como prevención. La siguiente, por favor, vamos a ir avanzando de a poquito, solo son fotografías. Este tipo de atención nos va a permitir hacer también ahí una diferenciación entre la salud con el apoyo de la medicina tradicional y la salud netamente con la medicina, como la llamamos acá, la medicina occidental o científica, ¿no? Las mujeres tienden a ser fortalecidas por reunirse, buscar la manera de colaborar a la familia, buscar maneras de ayudar en el caso de que no tengamos un acceso a la salud por las distancias, por falta de personal médico, falta del personal de salud. Entonces, en estas reuniones de mujeres lo que hacen es fortalecer los conocimientos ancestrales
para poder fortalecer así tanto en algunos casos como ya médicos tradicionales, parteras, que van a ir a acudir en las emergencias que se dan en diferentes áreas del área dispersa o rural. Así también entre estos casos donde las mujeres se reúnen y buscan una manera de poder acceder a los servicios de salud de la medicina occidental o científica, es poder hacer ciertas campañas, ciertos eventos donde buscan que el servicio de salud pueda ayudar a llegar hasta estos lugares y poder entender el medio de vida, la forma en la que en cada una de estas áreas se desenvuelven. Por ejemplo, hay áreas secas, áreas de lluvia. En Bolivia tenemos un sinfín de diferentes áreas donde nosotros tenemos trópico, tenemos áreas de la Amazonía, tenemos áreas del altiplano. Entonces tenemos que saber cómo es la vida en cada uno de estos lugares para poder entender cómo podemos apoyar y cómo puede cambiar la medicina en cada uno de estos lugares. La siguiente, por favor. Importante también saber que las mujeres están fortalecidas, de hecho, por ese rol que tenemos de llevar con la responsabilidad que nosotros tenemos la ayuda a nuestras casas, ¿no? Y así también llevar ayuda a otras personas. Por eso es importante destacar que la siguiente, por favor, el ingreso en esta política de una integralidad, una igualdad, equidad de género, ha permitido que las mujeres formen, como en este caso estamos viendo, las brigadas conformadas con médicos, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, licenciadas en enfermería, que llegan hasta el lugar donde tenemos que llegar, donde se necesita una atención médica, ¿no? Hablamos que tenemos que recoger distancias, recorrer con muchas dificultades, carencias también con insumos, con fármacos, pero tenemos que llegar y estamos abordando ya un tipo de medicina donde nosotros ya somos parte de la misma comunidad. La siguiente, por favor. Esto ha hecho una diferencia de que el personal de salud se fortalezca, una vez más la palabra de fortalecerse, como mujeres, porque entendemos el rol que cumple una mujer en el área dispersa, en el área rural. Por tanto, estas mujeres que están trabajando en este momento como parte de brigadas, que son en una cantidad mayor, mucho más hay mujeres que varones, hacen de que incluso con sus niños, incluso llevando a sus bebés, caminan distancias, llegan hasta donde tiene que llegar la madre y entiende el contexto de una madre, ¿no? Porque sabe lo que significa la lactancia, sabe lo que significa cambiar los pañales. En estos casos, nosotros tenemos que dar más orientación de prevención de enfermedades, pero nos ha tocado llegar a cubrir ciertas necesidades tan básicas como es conocer una nutrición a las mamás sobre lo poco que tenemos en el altiplano, por ejemplo, de que no tenemos acceso a las verduras como una cantidad que tenemos en el trópico, en los valles de Cochabamba, por ejemplo, tenemos una variedad de verduras, de frutas. Sin embargo, en el área del altiplano nosotros tenemos una carencia en cuanto a variedad. Por tanto, tenemos que acceder con la leche, con queso, el chuño que es conocido acá, que es una deshidratación de la papa congelada. Tenemos quinoa, qué sé yo. Entonces, con eso tenemos que ayudar nosotros, una vez que hemos formado a mujeres, como en el programa de desnutrición cero del Ministerio de Salud, para apoyar a la buena nutrición de los niños, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vemos también el aporte de las mujeres para poder llegar, trabajar, aprender y seguir los pasos que han hecho las brigadas en este trabajo
de implementar la política, de seguir trabajando, y ellas mismas ahora, ya una vez que han sido capacitadas, ya son las brigadas mismas, ya son parte de la comunidad, ya son conocidas como personal de salud que se ha capacitado. En Bolivia, la medicina tradicional actualmente en el Ministerio de Salud ya es reconocida como medicina ya que se les brinda, ¿no? Una certificación como médicos tradicionales. Y tenemos ahí nos hemos ampliado a esta medicina un poco más. ¿Por qué? Porque ya se les puede respaldar con diferentes capacitaciones en las universidades, con las facultades de medicina, donde les ayudan a justificar, a respaldar los conocimientos ya con un contexto científico. La siguiente, por favor. Entonces, estos áreas de trabajo, he tenido la oportunidad de trabajar en el área del Altiplano, en La Paz, en Cochabamba también en el área dispersa, y en Santa Cruz, en la Chiquitanía. En estos lugares he encontrado un común denominador. Primero, que nos falta el acceso a la salud. Nos falta el apoyo a la mujer para que se entienda de una vez que una mujer no solamente es una persona que tiene que cuidar a los niños, que tiene que cuidar, alimentar a todos y poder tener hijos hasta donde la edad le permita, porque lamentablemente hasta ahora las mujeres tienen que tener el permiso de la pareja para poder hacer una planificación familiar. En algunos lugares no se les permite todavía, sin el permiso del esposo, poder acceder a un tipo de anticonceptivo o a algún tipo de método para la planificación familiar. Acá también tenemos ya, en Bolivia ya se ha implementado el SUS, el Seguro Universal. Si bien es un seguro que llega gratuitamente a todas las familias, sin embargo, tenemos también estos problemas sobre la medicación que no tenemos o algunos servicios que no cubren. Por tanto, si en las mismas ciudades tenemos estas carencias, en el área dispersa, en el área rural, en el área donde están las mujeres indígenas, es peor. He tenido la oportunidad de también ir en regiones de Cochabamba, donde se tiene que acceder por medio de un bote 6 horas para poder llegar a una familia y poderles dar o brindar una atención. Quienes están ahí son las mujeres, ¿no? Las mujeres agarran, salen como pueden y llevan a sus hijos a ser atendidos con el personal de salud. La siguiente, por favor. Destacar también sobre las mujeres que tienen este papel tan importante en el trabajo mismo del campo, en el trabajo mismo de su casa, en el trabajo y en el cuidado de los niños, en la mantención de los niños. Todo esto es porque nosotros vivimos en una sociedad, aún todavía, ¿no? Se maneja en la sociedad que el hombre sale a buscar el sustento y la mujer tiene que quedarse en casa. Sin embargo, gracias a estas brigadas, gracias por ejemplo, programas como Desnutrición Cero, programas como los equipos móviles SAPSI, programas como el DIT que viene también del ministerio, que ha sido un programa donde nos han permitido llegar a las familias que no sabían que tenían hijos con problemas de rezago y retraso. Entonces se los veía como parte de una maldición o como parte a sus hijos, ¿no? Como ya un no ser humano, ¿no? Ya se les trataba de otra manera. Entonces, con todas este fortalecimiento de llegar a las familias en el área rural y dispersa, nos ha permitido abrir los ojos y colaborar en esto de ayudar a estas señoras, a estas mamás jóvenes también, porque como ustedes saben, cuando no hay mucha educación, cuando no hay una educación sobre todo quitándonos de encima la parte que más nos sigue pisando acá, que es el machismo, el patriarcado. Entonces, quitar a las mujeres esa idea de que tienen que salir y tienen que aprender a leer,
Se ha dicho que en Bolivia ya estamos con analfabetismo cero, sin embargo, tenemos ahí nosotros en la realidad que todavía hay mujeres que no saben leer, que no saben escribir y que son dependientes. Entonces, estos programas nos han permitido hacer conocer en la mayoría de los lugares en Bolivia para poder abrir los ojos y darnos a conocer como personal de salud, y muchas de ellas ingresaron a ser parte de las brigadas y personal de salud. La siguiente, por favor, ya estamos terminando. Compartirles estas experiencias, tanto en el área del altiplano, como vemos en una de las fotografías, que estamos recorriendo grandes distancias para poder visitar a las familias, y en la otra tenemos un momento que hemos vivido en Bolivia cuando hubo los incendios en Santa Cruz. En todo lado nosotros hemos visto que el trabajo, en tanto sea sea en un área de desastre, como sea en un área ya donde viven todos los días, siempre vamos a ver las necesidades en salud, las necesidades en educación, las necesidades o sea, son necesidades básicas sobre alimentación, el cuidado de los niños, las enfermedades más comunes y que nosotros pensamos que muchas veces ya se han erradicado. Estamos hablando de tuberculosis, estamos hablando de Chagas, estamos hablando de otras enfermedades que ya no deberíamos estar teniendo, ¿no? Pero existen y persisten todavía. Las siguientes, por favor. Y es así, vamos a ir avanzando las fotos, por favor, porque ya es para terminarlas. Tenemos estos espacios donde hemos podido desarrollar trabajos directamente con las mujeres, directamente con las familias, directamente conociendo las necesidades. Y es importante no solamente conocer en números, porque a veces las estadísticas que nos presentan acá en nuestros registros, que son por ejemplo, el Servicio Departamental de Salud maneja registros, maneja números, maneja estadísticas, pero a veces no son las reales, porque hay que estar ahí para ver cuánto en realidad cambia convivir con estas personas, ¿no? Y saber la realidad. Entonces, simplemente yo quería abordar el tema de la mujer, tanto como una persona que desarrolla el trabajo del cuidado de la familia y aborda todas las necesidades que tiene la familia en salud, sobre todo, y la mujer como parte importante en el desarrollo de las coberturas, porque gracias a las mujeres y equipos de mujeres se han podido llegar a fortalecer los servicios de salud, porque son ellas quienes llegan donde muchos varones, a veces, aunque no lo crean así, muchos varones rechazan trabajar. Pero nosotros hemos llegado, hemos estado con nuestros hijos, hemos estado dejando a nuestras familias, pero llegando a dar la atención, y hemos estado con una satisfacción personal, vocacional de nuestro servicio, y esperamos fortalecer nuestro sistema de salud, que cambien algunas condiciones que están teniendo en este momento nuestras mujeres indígenas, seguir fortaleciendo la educación y seguir fortaleciendo las capacitaciones para prevenir las enfermedades aquí en Bolivia. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartir. Bueno, ahora vamos a tener nuestra próxima panelista. Yo voy a hablar primero en español, pero será nuestra panelista de Brasil, y luego más voy a hablar en portugués. Hoy vamos a recibir a Clara Ospina. Ella es enfermera y lleva 10 años trabajando en el Distrito Sanitario Yanomami. Actualmente trabaja en las comunidades que llevan 4 años sin asistencia sanitaria, reactivando a los puestos de salud. E agora em português, a próxima fala vai ser da nossa representante brasileira, que é a Clara Ospina. Ela é enfermeira e trabalha no Distrito Sanitário há 10 anos. Atualmente, a Clara atua nas comunidades que ficaram 4 anos sem assistência de saúde, reativando alguns desses postos de saúde. Clara, te dou a palavra e agradeço a sua presença aqui com a gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer muito grande estar compartilhando um pouco da nossa experiência. Como a Raquel disse, eu tenho 10 anos que trabalho com o povo Yanomami,
e quero trazer um pouco da realidade atual das mulheres indígenas Yanomami, né, que o papel dessas mulheres na sociedade Yanomami é como o papel da mulher no mundo, né? Elas são mães de aldeias inteiras, porque não tem só a figura da mãe. Todas as mulheres são mães de todas as crianças, então é uma responsabilidade muito grande para essas mulheres. Nos últimos anos, a gente teve um impacto muito grande na saúde do povo Yanomami, com a invasão do seu território, com a invasão do garimpo nas terras, na terra Yanomami, principalmente nas regiões de Roraima. O estado do Amazonas foi menos afetado, mas em Roraima, né, muito, e a gente tem comunidades Yanomami que são de pouquíssimo contato, tem outras daqui da parte do Amazonas que tem um pouco mais de contato, e temos essa sociedade que ficou, né, convivendo com essas pessoas que iam em busca de ouro trabalhar nas terras indígenas. Quando eu iniciei os meus trabalhos, há 10 anos atrás, eu iniciei justamente nessa região, que faz fronteira com Venezuela e que tem os Yanomamis de menos contato. Então, essa sociedade é uma sociedade que já tinha experimentado, né, os velhos contam a primeira invasão de garimpo na década de 70, 80, mas hoje em dia a sociedade Yanomami ela é muito jovem. Então, esse impacto que teve, eu considero que ele foi muito mais grave na vida das mulheres, né? Porque as mulheres Yanomami, elas foram, a maioria delas nessas regiões que o garimpo ficou muito próximo das comunidades, a maioria foram prostituídas, foram aliciadas a se prostituir pela falta de alimento, prostituídas em troca de alimento, meninas adolescentes vendidas mesmo, assim, aliciadas a ir lá se prostituir em troca de comida, basicamente era comida mesmo, que a insegurança alimentar foi e é um dos primeiros impactos que acontece, né, numa região em que a sociedade sobrevivia através da caça, da coleta, principalmente, né, a roça, a agricultura vem como um terceiro ponto, mas não é a base alimentar desse povo, rapidamente, em questões de meses, fragilizou muito a insegurança alimentar nas aldeias. Então, as mulheres elas foram levadas, né? Acabaram que em várias comunidades que eu fui conversando com elas tentavam se impor e dizer que não queria uma comunidade que eu tive recentemente reativando também o posto, o garimpo não chegou próximo das aldeias porque as mulheres fizeram uma frente de luta mesmo, assim, de luta armada, com pau e tudo, e enfrentaram inclusive os homens Yanomami e conseguiram, né? Mas assim, é uma região. E aí a gente também visualiza, né, uma sociedade patriarcal em que a mulher não toma grandes decisões, mas que ela tem um papel fundamental e que parte da comida, do que eles faziam de coleta, tudo, grande parte vinha da mão de obra das mulheres, porque é bem separado assim, os homens caçam a caça de animais maiores e as mulheres coletavam nos igarapés, nos rios pequenos. Então, a contaminação desses igarapés, que foram onde foram totalmente destruídos, não tem caranguejo, não tem camarão, não tem que eles chamam de pricamás, que seriam os grilinhos d'água, assim, morreu toda a vida alimentar que se tinha nesses igarapés. Então, as mulheres ficaram sem condições de fazer o seu papel de coleta, às vezes buscando uma fruta ou outra, ou trabalhando na extração de casterita, fazendo trabalho manual também, algumas se prostituindo, outras trabalhando na extração de casterita, que ficava lá o dia todo fazendo isso. Então, hoje em dia, a gente retoma, né, o atendimento nessas comunidades, porque também foi, juntamente com essa invasão de garimpo, essa mudança na estrutura social
da sociedade Yanomami, que eu volto a dizer que essas comunidades eram de pouquíssimo contato, né, com os não indígenas, muito pouco contato com a equipe de saúde que estava lá, e só, não existia outras pessoas que fossem até essas aldeias. A grande parte das aldeias Yanomami são acessadas de aviões pequenos, monomotor e helicóptero. Não se tem, grande parte da terra Yanomami, não se tem rios navegáveis, que são regiões montanhosas, então os rios são estreitos, então o acesso até dos garimpeiros foram feitos por via aérea. Então, a gestão de saúde, né, a coordenação do Distrito Sanitário Indígena nos últimos anos fragilizou o acesso das equipes de saúde nesses lugares, por vários motivos, por negligência mesmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, começou a se tornar um lugar também perigoso para as equipes de saúde, com relação à segurança, porque o garimpo é um lugar onde não se tem regra nenhuma, né? As pessoas andam armadas, as pessoas usam droga, bebida, tem muita violência, muita morte. Então, começou a se tornar também um lugar bem difícil para se fazer assistência de saúde. Mas, por outro lado, né, a negligência, a vontade de não fazer também nada e deixar com que os Yanomamis ficassem à deriva mesmo, entregues à sua própria sorte. Então, hoje em dia, já retomei desde janeiro, junto com outros profissionais de saúde, a gente conseguiu reativar alguns pontos de acesso à saúde. Ó. No último lugar que eu fui, ficou 3 anos, sem ninguém ir lá. Então, quando a gente chega, são várias queixas, né? A gente teve um aumento muito grande da malária, em regiões que não tinha mais malária, que foi controlada. É uma malária que foi realmente importada e acabou se tornando endêmica, hoje em dia com muito lixo, né, que o garimpo deixou, resíduos e plástico e tudo quanto é tipo de lixo que vocês podem imaginar. Então, a proliferação da malária é uma coisa absurda. Então, a gente está tratando da saúde das mulheres com doenças sexualmente transmissíveis, que vieram também do garimpo, com anemia grave por conta da malária e da má nutrição, né? A desnutrição também, tanto nas mulheres grávidas, nas mulheres puérperas e nas crianças. Então, hoje em dia, a gente tem essa sociedade fragilizada, as mulheres, a gente percebe, né, no olhar delas e quando dialogo com elas, que elas estão com autoestima baixa nesses lugares, porque estão sofrendo muito, né? Elas falam, a gente está chorando muito. Quando morre um parente nosso, a gente não tem tempo nem de terminar o nosso choro, o nosso sofrimento, logo morre outra pessoa. Então, é muito triste a realidade que a gente está vivendo. Mas a gente tem, primeiramente, conseguido alcançar, chegar nessas áreas, né? Tem ocorrido a desintrusão, a retirada do garimpo, e a saúde está avançando pouco a pouco. Mas fazer políticas públicas de saúde, implementação dos programas e um cuidado diferenciado, que é o que se deve fazer, a gente ainda está muito longe de conseguir fazer isso da forma que deveria ser feito. Uma sensação que eu tenho é que a gente está plantando pequenas sementes, porque é super complicado, é uma área muito extensa, a população é muito grande, e agora tem essa insegurança alimentar absurda, e pouco a pouco as pessoas estão conseguindo, né, de volta buscar alimentos, se fortalecer para conseguir fazer a coleta na floresta, e tudo isso é muito difícil. As mulheres têm tentado expressar dentro da sociedade a força delas, que sempre tiveram, mesmo durante os momentos mais difíceis, né, do auge do garimpo, da violência, que acaba repercutindo na vida delas, porque o homem, quando ele ia para o garimpo, os garimpeiros davam bebida alcoólica e são uma sociedade
que nunca tinha bebido nenhum tipo de bebida alcoólica, só a bebida tradicional fermentada. Então, assim, o índice de violência contra as mulheres, contra a sociedade dentro da organização deles, um matando o outro, uma comunidade brigando com a outra, e um ciclo de vingança, porque originalmente são guerreiros da floresta. Então, tudo isso afeta a saúde mental, física, e é uma desordem assim sem fim. Então, os profissionais de saúde chegam lá, muitas vezes, sem saber um pouco desse histórico, ou sabendo um pouco, e tem toda aquela visão, às vezes, deturpada, ou às vezes falta também conhecimento, é difícil, sabe? Eu já entendia que era muito difícil fazer saúde indígena antes do garimpo, e agora o pós-garimpo é um desafio muito grande. Então, a gente tem os programas para ser implementado, mas a gente ainda está com problemas infinitos, como eu falei, questões também de segurança, com relação à equipe de saúde, tem equipes de saúde que estão trabalhando com a Força Nacional de Segurança, está recebendo escolta armada para conseguir chegar nas comunidades, e tudo isso faz parte da nossa realidade. A gente está se adaptando a esse novo modelo de trabalho, que é um pouco estranho, porque antes a gente chegava na comunidade só a gente mesmo, conversava com as lideranças, reunia a comunidade, perguntava quem estava doente, eles traziam, principalmente às vezes, as crianças doentes, fazia o pré-natal, conversava com as mulheres, e hoje em dia a gente tem que ir com a força de segurança, explicar para eles por que nós estamos tendo que receber escolta, e trabalha, às vezes, com tensão, mas é isso, é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma esperança de que as coisas vão melhorar. Os rios já estão começando a ficar mais claros, os peixes que antes os Yanomami falavam que tinham olho cego, já começa a ter um aspecto melhor, apesar da contaminação, e as pessoas começam a voltar a coletar, mas a insegurança alimentar hoje em dia, a desnutrição e a malária são os maiores desafios. Então, a gente está nesse caminho agora de fazer uma atenção diferenciada e levar essa assistência. Agora, as mulheres Yanomamis, elas estão tentando, né, sobreviver. Hoje em dia, a gente, como eu falei, a gente chega... eu fui numa região em que também teve muita proximidade com o garimpo, então, quando eu cheguei lá, as mulheres, elas vinham comigo, assim, abertamente, falando suas queixas ginecológicas, e isso, para mim, foi muito diferente, porque elas tinham toda uma timidez, uma retração, assim, para a gente examinar, tinha que conversar muito, para fazer o pré-natal também, assim, porque no parto elas são, em grande maioria, autossuficientes, quase não nos preocupa, porque tem uma sabedoria muito grande para o parto, mas elas começaram a trazer essas queixas voluntariamente, sem a gente perguntar, porque realmente eram situações que têm incomodado muito a vida delas. Então, quando eu cheguei para fazer assistência e elas faziam essas queixas, estava eu e uma técnica de enfermagem, e a gente tinha, tipo assim, 100 pessoas para fazer coleta de malária, tinha, tipo, umas 7 pessoas que não conseguiam andar, que estavam na rede há muitos dias sem comer, tinha pessoas graves, com desconforto respiratório, criança, tudo isso com malária grave, tinha pessoas com sintomas de malária cerebral, e fazia muito tempo que ninguém chegava lá. Então, eu tinha 2 opções, ou eu tratava malária, ou eu tratava malária. Não tinha como eu fazer uma atenção a, tipo, examinar essas mulheres, tratar elas, trazer cada uma delas para perto, para examinar, para ver a queixa, para tratar ela, para tratar o parceiro. Não tinha condições de fazer isso. Eu expliquei para elas, eu falei, olha, hoje a gente vai tratar a malária, porque as pessoas não têm, olha aqueles lá, estão, daqui a algumas horas vão morrer, então a gente tem que fazer alguma coisa. E alguns, a gente chamou o helicóptero e enviou para o centro de referência maior que construíram, e outros a gente foi tratando lá. Então foram assim, fui nesse dia, voltei no outro dia, foram 5 dias
naquela aldeia para amenizar a situação da malária, para depois a gente começar a conversar sobre as outras queixas. Então, esse é um desafio muito grande. Elas têm vários queixos de saúde, né, da saúde delas, e que muitas das vezes a gente não tem como fazer esse atendimento com calma, com paciência, fazer o melhor por elas. E aí foi o que eu fiz, eu intensifiquei a atuação da malária e retornei, fiz um relatório e solicitei uma equipe para fazer um tratamento, uma avaliação da saúde dessas mulheres nessa região, e está sendo intensificado esse cuidado, né, essa atenção. E isso varia de uma região para outra. Tem regiões que, apesar do garimpo, a organização social e a Yanomami não foi tão afetada, os homens conseguiram segurar essa parte do aliciamento das mulheres, e outra, elas foram gravemente afetadas. Então, a gente tem inúmeros desafios hoje para prestar saúde para essa sociedade, em que está tentando sobreviver, né, na floresta mais rica do mundo. As pessoas estão passando fome. Agora, com a retirada dos maquinários, a gente tem esperança que os animais voltem, que eles consigam caçar e ter mais alimentos. Apesar que tem tido apoio através da FUNAI com essa parte da insegurança alimentar, tem recebido ferramentas para poder intensificar o trabalho das roças, mas a gente está falando de uma região gigantesca e de uma população muito grande e de fatores imensos para que isso tudo possa acontecer de maneira contínua. Então, eu agradeço a oportunidade de contar um pouco dessa história tão triste, mas eu digo a vocês que eu estou com muita esperança. Como eu falei, estamos plantando pequenas sementinhas. Você chegar numa comunidade em que o posto de saúde não existe mais, ele está jogado no chão, todas as tábuas, telhado, janela, porta, tudo quebrado, tudo destruído, e a gente construir de pau da floresta um barraco de lona e começar o atendimento ali e tratando as coisas mais graves e pouco a pouco ir fazendo atenção primária. Isso é um desafio grande, mas é o que a gente tem feito para iniciar, né? Porque são muitos lugares, são muitas aldeias, até que se possa reerguer, construir, levar mesmo uma estrutura adequada. Então, eu estou feliz com o pouco que eu tenho conseguido fazer, que eu sei que não é muito, mas tem tido impacto na vida dessas pessoas, e os colegas que estão comigo também me ajudando, que esse desafio não é fácil, mas tem pessoas muito corajosas, com muito amor, que estão nessa luta. É isso, agradeço. Obrigada, Clara, obrigada pela sua fala potente, por compartilhar com a gente toda a sua experiência. Com certeza foi uma grande aula aqui para a gente. Eu vou voltar agora ao espanhol, vou falar o espanhol para a gente apresentar a nossa próxima painelista. Volviendo al español, solo para presentar a nuestra próxima panelista, me gustaría invitar a Julia Ismael de Argentina. Y antes de darle la palabra, solo me gustaría decirles que vamos a tener, nuestra representante de México está con algunos problemas de internet, entonces vamos a dejarla por último, y invito a Julia, solo para que antes iba a ser la última para ser la próxima. Julia es nuestra representante de Women in Global Health Argentina, es una de las cofundadoras del capítulo, y te doy la palabra, Julia. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las exposiciones previas de las colegas de los países vecinos y cercanos. Por lo que estuve escuchando, la problemática es muy similar entre los países. Y bueno, contando la situación en Argentina y las desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas con el acceso a los servicios sanitarios. A pesar que Argentina ha adherido a la CUS, a la cobertura universal de salud en el año 2017, donde se consigna que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a los servicios integrales de salud que necesitan a lo largo de su vida y de calidad, sin tener que pasar por penurias financieras para poder costearlos. Este es el enunciado de la CUS que sería aplicable a toda la población argentina. Y otra característica que tiene nuestro país es que ha avanzado en materias de derechos humanos y en la protección de los pueblos indígenas,
y lo cual es fundamental para reconocer que todos los derechos, todos los habitantes del país tienen los mismos derechos, pero aún existen muchos desafíos para abordar. Vamos a explorar la situación actual y las perspectivas con las que contamos para garantizar el derecho a la salud de las mujeres indígenas de nuestro país. El contexto en el que se desenvuelven las mujeres en Argentina tiene muchos desafíos en términos de acceso a la salud y a la atención médica adecuada, similar a lo que contaba la colega de Bolivia y las dos expositoras que me precedieron, porque estas mujeres pertenecen a comunidades que han sido históricamente marginadas y enfrentan una serie de barreras que limitan su capacidad de ejercer el derecho a la salud. En primer lugar, es importante destacar que también el tamaño y la diversidad de la población es una variable a tener en cuenta. Según los datos del último censo poblacional de nuestro país en el 2010, se estima que constituyen el 2,38% de la población total, y estas comunidades se distribuyen en diferentes regiones a lo largo del país, que Argentina es un país extenso geográficamente, tanto en el norte, noreste, centro y sur de Argentina, y son diferentes comunidades con diversos grupos étnicos como mapuche, cuom, huillí, guaraní, entre otros. Uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres es el acceso limitado a los servicios sanitarios de calidad, ya que estas comunidades suelen encontrarse en áreas rurales o remotas, donde la infraestructura de salud es escasa y el acceso a los centros médicos se dificulta debido a la distancia y la falta de transporte adecuado. La falta de personal de salud capacitado e interculturalidad también representa un obstáculo, ya que se requiere de profesionales que comprendan y respeten las prácticas y creencias culturales de las comunidades indígenas. Otro desafío importante es la discriminación y estigmatización que enfrentan las mujeres en el sistema de salud. Estos prejuicios y estereotipos negativos pueden dificultar su acceso a servicios de salud adecuados y generar barreras para recibir una atención de calidad. Además, la falta de información sobre sus derechos y la escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre su propia salud también contribuyen a esta problemática, como por ejemplo lo que decía la colega, que las mujeres para acceder a sus derechos de salud reproductiva le tienen que pedir permiso a su esposo y en algunas comunidades al cacique de la comunidad. Las desigualdades socioeconómicas también juegan un papel fundamental en el acceso a la salud de las mujeres indígenas. Muchas de estas comunidades enfrentan altos niveles de pobreza y falta de recursos económicos, lo que limita su capacidad de acceder a servicios sanitarios y medicamentos. Asimismo, la falta de oportunidades educativas y laborales también afecta su acceso a la salud, ya que se ven impedidas de acceder a información relevante para la toma de decisiones. Por último, es fundamental reconocer la importancia de un enfoque intercultural en la provisión de servicios de salud. Las comunidades indígenas tienen conocimientos y prácticas tradicionales en materia de salud que deben ser valorados y respetados. Adaptar los servicios sanitarios a las necesidades culturales de estas comunidades, promoviendo la participación activa de mujeres indígenas en la toma de decisiones sobre su salud. Es esencial para garantizar su derecho a una atención médica de calidad. Para esto traigo un ejemplo de un programa nacional de control del cáncer cérvico-uterino, el cual es una estrategia que está bajo la órbita del Instituto Nacional del Cáncer y que se hizo extensivo a todo el país, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Y las poblaciones más vulnerables o más pobres coinciden con un alto porcentaje de mujeres indígenas. Y por ello los materiales para informar sobre la autotoma del test de BPH, por ejemplo, fueron traducidos a diversas lenguas, entre ellas el guaraní para el NEA, donde están las mujeres aborígenes guaraníes, y al
ahora no me acuerdo la lengua del NOA, donde están las mujeres witches. Y esta es una estrategia que fue muy bien aceptada, que permitió que las mujeres puedan hacer uso de esa tecnología una vez que comprendan el alcance de esta tecnología y de los beneficios que puedan tener. Ahí me corrigen que en NOA es el quechua, ¿no? La lengua. Y las mujeres indígenas, como decíamos, de las barreras que tienen son el acceso limitado a los servicios sanitarios, la discriminación y estigmatización, desafíos económicos y geográficos, y destaco las políticas públicas y el compromiso. O sea que para abordar estos desafíos es necesario implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de las mujeres indígenas en Argentina. Esto implica asignar recursos adecuados para mejorar la infraestructura sanitaria en las comunidades indígenas, capacitar al personal de salud en enfoques interculturales y promover la participación activa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre su propia salud. Además, se deben establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que estas políticas se implementen de manera efectiva. Muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias a Women in Global Health Argentina por esta intervención. Y ahora voy a presentar nuestra última panelista que va a representar Women in Global Health México, que es Aleli Calderón. Aleli. Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, yo soy Aleli Calderón, soy codirectora del capítulo de Women in Global Health México. De hecho, soy codirectora junto con Roseli Itzvi García, que justamente ella es nuestra panelista, pero justamente como está trabajando en una comunidad rural en la península de Yucatán, en México, tuvo un problema en este momento de conexión a internet, entonces voy a leer voy a leer sus apuntes para esta presentación en representación de ella. Bueno, Roseli es licenciada en Salud Comunitaria por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Es promotora comunitaria para la elaboración de diagnósticos sociales por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es tallerista comunitaria sobre la promoción de salud por Sedeculta, Dula Comunitaria para Mujeres Indígenas y promotora comunitaria por los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en México, integrante del grupo asesor de jóvenes de UNFPA México, mentora participante en Voces que Inspiran, entre otras actividades que tienen que ver con salud comunitaria y con salud global. Las mujeres indígenas son sujetas de derecho público y tienen derecho al acceso a la salud. La salud es un derecho humano en las mujeres indígenas, como lo es en cualquier otra comunidad en México. Actualmente el panorama de la población indígena en México incluye 62 pueblos indígenas. Estamos hablando de 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4% de la población total en este rango de edad. La población total de hogares indígenas en 2020 fue de casi 12 millones, lo que equivale al 9% de la población total del país. El tamaño promedio de los hogares indígenas en México es de 4.1 personas y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda en 2020, se identificó que en México había 7.4 personas de 3 años o más hablantes de alguna lengua indígena, lo que representa el 6% de la población total del país en este rango de edad. Reconocer la desigualdad sistemática e histórica a la que han sido sometidas los pueblos indígenas, especialmente las mujeres indígenas, nos lleva a reconocer que las mujeres indígenas están sometidas a una triple carga de desventajas interseccionales.
1, la discriminación étnica y el racismo. 2, la discriminación de género. Y 3, la residencia predominantemente rural. Según informes de la Organización Panamericana de la Salud, las mujeres indígenas también sufren de una cobertura limitada de los servicios sanitarios en las zonas rurales, donde vive en su mayoría. Además, sufren estigmatización en los servicios sanitarios, lo que dificulta aún más el acceso a servicios de salud y a la continuidad en la atención de estos servicios. La cobertura sanitaria universal se basa en el principio de que todo el mundo, en todas partes, debe tener acceso a servicios sanitarios esenciales de calidad sin dificultades, lo que nos lleva a una falta de acceso a los servicios públicos. En la realidad, el sistema de salud está diseñado en México, en este país, está diseñado para un grupo de personas hegemónicas, como un prototipo de mexicanos, cuando en México existe una diversidad cultural muchísimo más amplia. Hay una insuficiente oferta de servicios asequibles de salud en todas las lenguas indígenas que hay en el país, y lo cual va a limitar y van a ser barreras bastante importantes en el acceso universal de muchísimas comunidades indígenas en el país. Necesitamos más empatía y respeto de los sistemas de salud con la medicina tradicional y reconocer el derecho humano de la salud de las mujeres indígenas por justicia social, para tomar acción y desde nuestros espacios para aportar sustantivamente en este sentido del acceso universal a la salud de las comunidades indígenas. Estoy segura que Roseli tenía mucho más que decir al respecto. Estos son sus apuntes y pues agradezco mucho el espacio. Gracias, Aleli. Gracias por estar acá representando a Roseli y a Women in Global Health México. Es un gusto tener las palabras y bueno. Ahora vamos a empezar un momento de preguntas y respuestas. Algunas de las preguntas ya fueron contestadas en el chat, entonces agradezco también muchísimo a Jimena y a Hilda que han contestado algunas de las preguntas por escrito, pero hay dos preguntas que aún faltan contestar, que les voy a leer ahora y también las voy a poner en el chat. Una de ellas es para Clara, que voy a decir em português. Clara, a gente tem uma pergunta para você, então eu vou mandar aqui no chat novamente e vou falar para você responder. Qual é o planejamento para o reinvestimento nas áreas indígenas em termos de infraestrutura? Por exemplo, as unidades de saúde estarão reestruturadas até o final do governo? Haverão equipes nessas unidades para atendimento das populações indígenas? Há algum tipo de apoio emocional ou contextualização cultural para os profissionais que trabalham nessas regiões? Então, a gente está trabalhando para isso, né? O governo Lula tem começado seu trabalho em janeiro e logo em janeiro ele esteve em Roraima e ele esteve firmando uma palavra muito forte em relação ao apoio à saúde do povo Yanomami, mas como eu falei, as dificuldades são gigantescas. O processo de desintrusão, né, de retirada dos garimpeiros está acontecendo, as forças de segurança estão trabalhando para isso, só que a gente está falando de uma área gigantesca de 9,6 bilhões de hectares e de uma população de quase 30 mil indígenas, mais de 380 comunidades com polo básico, com postos de saúde, e daí vai mais de 1.000, 2.000, 3.000 aldeias, não consigo nem imaginar, porque eles se mudam de lugar. Então, eu tenho esperanças que em 4 anos, né, que é o tempo de trabalho do governo atual, que a gente consiga reerguer esses postos que foram destruídos,
como na região de Romoche, o posto de saúde serviu de base do garimpo, de local para se guardar gasolina. Então, essa estrutura ela acabou caindo, sendo destruída. Então, a gente acredita que isso vai acontecer nesses 4 anos. Aliás, eu tenho esperança que seja até menos, que todos os encaminhamentos das situações, dos locais que existe uma construção mais rápida, portal emergência, que são esses lugares que foram mais afetados, esses lugares serão priorizados, tudo está no plano de trabalho. Então, assim, o que a gente vive hoje, é triste o que eu estou dizendo, mas vocês consigam imaginar da seguinte forma. Antes, ano passado, por exemplo, muito recentemente, eu, que trabalho há 10 anos, eu não tinha a mínima esperança de nada. Assim, você está trabalhando totalmente sem esperança, a gente tinha que levar medicamentos que recebia de doação escondido, como se a gente estivesse cometendo um crime, porque eles também não queriam nem aceitar doações, as crianças estavam morrendo de verminose, que é um remédio antiparasitário mais comum, que é o albendazol. Esse remédio custa no mercado R$2, é um medicamento super barato, as crianças morriam por infestação de ascaris. Então, a gente não tinha perspectiva nenhuma. Hoje em dia a gente está entrando lá e estamos vendo que as crianças estão com infestação de verminose, mas está aqui o remédio, a gente está levando o remédio. E a gente não está levando um remédio doado, a gente está levando o medicamento que foi comprado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, dizer que as coisas vão acontecer rapidamente ou que esses postos vão ser construídos, eu não posso afirmar. Mas eu posso dizer a vocês que eu estou vendo que está dando certo, que está sendo investido o que tem que ser investido para a saúde Yanomami. Aí eu espero que ano que vem, daqui 2 anos, eu tenha notícias melhores, mas hoje não são boas as notícias. Sim, obrigada, Clara. A gente espera também uma situação melhor. Voltando ao espanhol, volviendo al español, tenemos una pregunta general acá, entonces voy a hacer la pregunta y la que quiera hablar puede levantar la mano o acá en Zoom o solo también empezar a hablar con el micrófono abierto. La pregunta es, ¿fue común en las presentaciones la citación al estigma a población indígena? Creo que hablamos de racismo, ¿no? Así como vemos en Brasil, racismo con relación a las personas no blancas, negras y indígenas en nuestro caso. ¿Cómo la situación de racismo es trabajada por los programas de salud en sus países? La pregunta también está en el chat, solo por si necesita. Sí. Bueno, es compleja la pregunta, sí, efectivamente, hablamos de procesos de racialización, ¿no? Racialización, porque en el fondo de lo que se trata es de asignar un lugar dentro de la estructura social a sujetos considerados blancos, negros, mestizos, etcétera, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, yo expliqué al inicio de la presentación que nuestra situación actual está atravesada, digamos, por procesos históricos de colonización, ¿no? Que nos dieron un lugar, que nos deshumanizaron. Por lo tanto, había que civilizarnos, había que vestirnos, había que enseñarnos, porque nosotros no teníamos contenido, no teníamos conocimiento. Yo no sé en el caso de Brasil, pero en el caso de Chile y Argentina, las campañas de ocupación de los territorios fueron campañas que tenían nombres que fueron muy icónicos. En Argentina, ¿no? Se hablaba de la campaña del desierto, o sea, un desierto. ¿Qué es un desierto? Es un lugar desocupado. Ahí no hay gente, hay animales, o hay seres que no llegan a ser personas. En el caso de Chile, ¿no? La ocupación de la Araucanía también conllevó procesos, digamos, de deshumanización que persisten hasta el día de hoy. La barbarie de los pueblos indígenas. Hoy día el apelativo que nosotros tenemos por los medios de comunicación, la imagen que se proyecta de nosotros es una imagen que no es muy ajena a lo que pasaba hace ¿cuánto? Más de 100, 120 años atrás. Ya, entonces claro que se trata de procesos de racialización, no solamente de estigma, ¿no? ¿Y cómo lo trabajamos? En realidad falta por trabajar.
se han hecho algunos esfuerzos. En salud mental, por ejemplo, hay algunas orientaciones técnicas de salud mental con pueblos indígenas que se han trabajado en el Ministerio de Salud hace unos años atrás, y que han dado paso a generar algunas estrategias, digamos, de salud que puedan abordar problemas de salud mental que tienen que ver precisamente con procesos históricos. Por ejemplo, yo hablaba delante de las depresiones, de muchas situaciones de salud mental que se atienden hoy día por equipos de salud en la región metropolitana, que es donde yo he trabajado, y me imagino que en otras regiones, por lo que yo he conversado con otros colegas, muy similar, y que tienen un alto componente asociado, digamos, al tipo de relaciones interétnicas que hoy día vive la población. O sea, estas jergas o estos estereotipos de ser indígena, indio, digamos, como categoría común en la relación, siguen hoy día tan vigentes como hace un tiempo atrás. Entonces, estamos trabajando en ello, pero obviamente que falta un abordaje mayor y más transversal. Eso de mi parte. Gracias, Jimena. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta? Creo que las políticas que tiendan a la equidad en el acceso a la salud o a los derechos de cualquier persona tienden a eliminar la estigmatización y, como mencionaba, estas conductas activas de conocer la idiosincrasia del otro que está enfrente a uno, hace también que se vayan cayendo estas cuestiones de discriminación o estigmatización o llegar al punto del racismo, que es creo que la forma más extrema de expresión de manifestar las diferencias. Esto se debe acompañar a la vez con políticas activas. Gracias, Julia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que esta es la última. Bueno, me gustaría solo hacerles un último pedido. A las panelistas, si pueden abrir las cámaras por un momento, solo para que saquemos una foto para registrar el evento. Voy a sacar una foto muy rápido, entonces 1, 2, 3. Muchas gracias a todas, a las panelistas, a Hilda, Clara, Jimena, Julia, a Lely, Rosely y Cecilia que han estado acá en este evento. Y muchas gracias a todas las participantes, todas las personas participantes. Llegamos a casi 30 personas hoy, entonces estamos muy contentas de poder hablar sobre un tema tan importante con tanta gente. Y sí, veo acá en el chat la pregunta si vamos a tener la grabación. Sí, este es un evento que lo estamos grabando. Nós estamos gravando, Amanda. Então, sim, vamos ter a gravação. No te preocupes, Aleli. Gracias por estar acá. No hay problema de no estar sin la cámara. Y esto lo es. Esperamos hacer más eventos sobre este tema en el futuro. Y muchas gracias. Buenas noches a todas. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches.